No, es que le puse un catéter trilumen por si las moscas. No, es que por si se complica, entonces le puse un catéter trilumen. No. ¿De qué catéter necesita el paciente? No necesita un monolumen, póngaselo, no le ponga otro por si las moscas, porque por las moscas es que la vía intraluminal le va a terminar infectando el catéter. Entonces no hagan eso, es un vicio que tenemos los médicos y es un vicio que se ve muy frecuentemente. Le pusieron un trilumen a ese paciente, venga. Lo otro, si bien la nutrición enteral debe tener un lumen exclusivo, eso no significa que tenga un catéter exclusivo. Chuzar a un paciente varias veces y ponerle más de un dispositivo, pudiendo colocarle un dispositivo con el número de lúmenes que necesita, es una cosa terrible porque cada vez que lo chuzas estás aumentando el riesgo. Entonces, que un paciente tenga un catéter subclavio, tenga un yugular, porque en el subclavio le están pasando la nutrición, eso no está bien. Eso no está bien y hay mucha evidencia de eso al respecto, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque algunos grupos, sobre todo de nutrición, quieren un catéter monolumen exclusivo para la nutrición y que coloquen los otros catéteres para las otras cosas y eso es un problema y tiene evidencia, ¿ya? Bueno, entonces este es el combo para la inserción. El combo para el mantenimiento tiene que ver con la pertinencia, recuerden, ese paciente necesita ese catéter o no lo necesita. La higiene de manos, que le gusta a todo el mundo. La relación enfermera-paciente de 1 a 2. Puede ser que usted vea que sus infecciones aquí no bajan y usted ha hecho de todo, pero revise cómo está su relación enfermera-paciente. Si no bajan y su relación no está bien, es por eso. ¿Por qué? Porque esto requiere tiempo. O sea, el mantenimiento de un catéter requiere tiempo, eso no es una cosa fácil, ¿no? El abordaje de eso no es fácil, ni eso es rápido, ni en un momentico, no, eso es complejo, entonces esto influye mucho. La desinfección de los puertos sí que influye, tomarse esos 10 segundos de hacerle así al puerto para poder limpiarlo y desinfectarlo, y eso es lo que menos hace la gente, eso y desconectar los pacientes. Uno no desconecta a un paciente porque sí. Ya que lo voy a llevar al baño y no hagan eso. Y eso es muy frecuente, eso se ve muy frecuentemente. Porque la vía intraluminal, recuerden, es el 70% de las infecciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Los apósitos con antiséptico están dentro del bundle, pero depende. Depende de que si usted en todo esto está perfecto y usted ve que tiene todavía problemas, busque ayuda en el apósito antiséptico, pero no haga lo contrario, no diga, no, necesito el apósito antiséptico y resulta que nadie desinfecta los puertos. No, preocúpese primero por los puertos y después siquiera el parche con clorhexidina, de liberación prolongada, con todas las de la ley, muy bonito y todo el tema, pero sí idealmente uno debe tener apósitos transparentes, independiente de si tienen o no clorhexidina, para mirar la evolución del catéter. Eso sí es importante, tener el apósito transparente. Si usted ya está muy bien en lo otro, péguese la inversión con ese, si no ha mejorado. Si no, y sobre todo empezar por la cultura con la gente. Desinfecte los puertos y no desconecte al paciente. Eso es lo más importante. Y finalmente, infecciones del tracto urinario. En infecciones del tracto urinario, ¿por qué son importantes? Porque son una de las causas de consulta más frecuentes en urgencias, porque adicionalmente las infecciones del tracto urinario se pueden volver hasta en un 30% más bacteremias, entonces son infecciones que se pueden volver infecciones complicadas y por eso es necesario monitorizarlas. En el caso de infección del tracto urinario por sonda vesical, allí es importante nuevamente la pertinencia, y la pertinencia debe estar escrita. Empiecen a castigar a la gente con eso. No lo escribió, no es pertinente. No, pero sí, no es pertinente porque no está en la historia clínica. Miren, eso para auditoría, en una auditoría eso es fundamental. Fundamental. Si está justificado todo lo que tiene este paciente, sí está justificado. ¿Ya? Yo sé que escribir es el reto más grande que tenemos los médicos. Y no solo los médicos, sino en general todo el mundo. Pero eso hay que hacerlo, eso hay que dejarlo reportado porque es la única manera de poder soportarlo. El aseguramiento, la fijación del catéter y el mantener el sistema de drenaje cerrado con el flujo de la orina constante es fundamental y sin dobleces, que uno no vea al paciente arrastrando el cistófilo en el piso,
que eso se ve, ya, o que uno no ve al paciente cargando el Cistoflo por encima del nivel de la vejiga, y la limpieza del meato durante el baño diario de los pacientes, porque los pacientes están en custodia de nosotros, entonces eso es importante. Miren que acá las medidas pueden variar dependiendo de cómo tenga yo el sistema organizado, pero sí es muy importante el sistema de drenaje cerrado, la fijación del catéter y que la bolsa colectora esté por debajo del nivel de la vejiga, independiente de lo que le esté haciendo al paciente, que a veces todo está perfecto, pero cambian de posición el paciente o lo van a bañar y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces es importante tener eso en cuenta. Hablamos de 2 bundles para infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, uno para inserción y otro para mantenimiento. Hablamos de un bundle para neumonía asociada a ventilación mecánica y hablamos de otro bundle para infección del tracto urinario por sonda. ¿Cuántos indicadores tenemos allí? 4 indicadores de proceso. ¿Cuántos indicadores de resultado? 6 para infecciones asociadas a dispositivos, no más. No más. No, que es que ya que tenemos no más. Con eso usted gestiona. ¿Por qué? Porque con eso usted gestiona el impacto que tiene en su indicador de resultado y si está cumpliendo con las buenas prácticas en el de proceso. Evidentemente en el de proceso está todo el trabajo de ¿qué? De montarlo. O sea, de generar toda esa cultura, decir, bueno, empecemos por metas. Uno no tiene que atacar las 3 cosas de entrada. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer para priorizar? Exacto. ¿Y cómo saca uno lo más grave? Indicador. Miremos los 3 indicadores. ¿Cuál está peor? El que está peor es infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Perfecto. ¿Qué miro después de eso? Tengo indicadores que son tasas y los otros que son proporciones, que es proporción de uso. ¿Cómo está el uso? No, se usa hartísimo. Perfecto, muy bien. Voy allí. ¿Cuál es mi meta en el plan operativo que yo tengo trimestral? El primer trimestre, ¿a qué me voy a dedicar? Exacto, a catéteres enfocado en la pertinencia. Venga, pero es que la neumonía, ese no es tu problema. Tranquila, que mire el indicador, ahí va bien. Espere a ver aquí. Claro, si los 3 están mal, pues hay que decirle a la alta gerencia que le dé más gente para que pueda trabajar. Pero enfóquese en el que esté peor y empiece revisando la pertinencia. ¿Qué sigue después? ¿Qué va en el segundo trimestre? Estamos hablando de ITS asociada a catéter. La implementación de los bundles. Entonces yo miro, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? Inserción. Inserción, ¿qué no tengo? No tengo clorexidina al 2%. Ok, hay que mirar cómo conseguimos la clorexidina. ¿Qué no tengo en inserción? Los médicos tienen muy mala técnica. Tengo que mirar qué voy a hacer con la técnica. Resulta que sondeé y no quieren usar el ultrasonido. ¿Tienen eventos adversos? No tienen, perfecto. Los tienen, sentémonos y miremos a ver si hacemos el curso o cómo gestionamos. ¿Ya? Pero miren que todo va en aras de lo secuencial. El bundle de mantenimiento, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo desconecta a los pacientes y nadie limpia los puertos. ¿Qué hay que hacer? Ahí es donde voy a enfocar mi trabajo. ¿Por qué? Porque a veces, y sobre todo cuando empezamos a llenarnos de indicadores, uno no sabe por dónde abordar el tema. Entonces uno empieza a apagar incendios. Y eso está mal porque finalmente tienes resultados mediocres en todas partes. Entonces no le has pegado a lo que realmente te está afectando. ¿Ya? No hay que descuidar todo, claro, esto es como una torre de control, hay que tener todo controlado, o tratar de tener todo controlado, pero uno sí debe enfocarse por momentos, uno sí debe enfocarse. Lo que vimos de aislamientos, tengo problemas con aislamientos, enfóquese en aislamientos. Si usted se enfoca en aislamientos, usted va a frenar los brotes, tenga la plena seguridad de lo que lo va a hacer. Tengo que enfocarme en aislamientos. Hagan planes operativos enfocados, porque los planes operativos enfocados son los que dan resultado en infecciones, ¿ya? Y lo pueden usar por trimestres, jefe. Entonces, si le entiendo, doctor, la idea sería que tal como usted dice, planes o acciones de mejora enfocadas a las desviaciones estándar o al problema, y no acciones de mejora o planes de mejora por cada uno de los eventos presentados en un mes. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando uno enfoca sus acciones a la individualidad,
O sea, a cada infección que yo estoy revisando, al final del día tú vas a tener una cantidad de planes de mejora que tú no vas a poder gestionar. ¿A quién le delega uno esos planes de mejora especiales o puntuales por infecciones? A la gente a la que le pasó. Entonces, si tú haces un análisis de riesgos, nosotros en Inbanaco hacemos algo llamado el Risk Assessment. Si tú haces un análisis de riesgos, tú empiezas a ver, resulta que la unidad de cuidado intensivo de estos 3 pacientes que tuvo, dos de estos pacientes tuvieron este problema, entréguele el plan a ellos. Ese plan no es suyo. No se carguen de trabajo, porque no van a poder hacer lo que tienen que hacer. No, usted mejore y me dice al próximo mes, me dice qué hizo. Y la gente no se lava las manos, haga una campaña usted, porque la voy a hacer yo si el problema es suyo. Yo tengo que mirar lo de dispositivos, no ve cómo estamos con ITS. Enfoque, haga su campaña, movilice su gente. Miren, un problema muy importante que tenemos los de infecciones es que uno se carga todos los problemas y uno no transfiere. Uno no transfiere porque uno quiere ser el papá de todo mundo y llevar a todo el mundo, y usted termina haciendo los planes de mejora o sintiéndose mal porque tuvo muchas infecciones en un área. Entonces la UCI se le llena de infecciones y usted dice, no, mi trabajo no sirve, yo estoy fallando, estoy haciendo algo mal. No, las infecciones son de ellos, no son suyas. Usted no fue la que insertó los catéteres, ni limpió, ni tuvo el mantenimiento de todos los catéteres. Son de ellos, ellos tienen que trabajar. Entonces los planes de mejora van hacia ellos. Bueno, UCI, muéstreme qué va a hacer. Que tiene un problema con adherencia y higiene de manos. Bueno, le toca hacer una campaña mensual. ¿Qué campaña va a hacer? ¿Cómo lo va a organizar? Porque ustedes se tienen que enfocar en el proceso como tal, ¿ya? En darle las herramientas a la gente para el proceso. Ya que cuando usted vuelva a tener problemas con ITS, usted diga, te conseguí la clorexidina, te organicé el protocolo, te organicé el bundle, te organicé todo para que trabajaras bien. No lo estás haciendo bien, tú tienes que mejorar. Yo ya monté el proceso. Eso es lo que hacen los comités de infecciones. Los comités de infecciones dan la norma de lo que se debe seguir y vigilan que se cumpla y lo que la gente necesita. Ay, jefe, es que aquí todo el mundo desconecta a los pacientes. Bueno, voy a hacer una capacitación enseñándole a la gente por qué no deben desconectar los accesos vasculares, cómo deben limpiar los puertos. La gente no cumple. Señor o señora coordinadora, ¿qué va a hacer? Yo ya hice mi trabajo. Esa parte es la parte más difícil que tienen los comités de infecciones porque uno no delega. A uno le da miedo, pena, una cantidad de cosas y uno no delega y uno se carga eso. Entonces al final los planes de mejora que eran para la clínica se vuelven planes de mejora para ti. Y uno termina con 10.000 oportunidades de mejora y uno no sabe qué hacer con eso. No, uno tiene que delegar. Y para riesgos individuales de las infecciones, responde el área. El área es la que responde porque tú le entregas un indicador al área. Dices, mire, yo como política en la organización me encargué de que usted tuviera todo a la mano para disminuir ese riesgo y usted no lo hizo. Yo le tengo dispensadores de alcohol glicerinado en todas partes, le tengo infografía, yo le hago campañas, le tengo clorexidina, le tengo todo para que usted trabaje bien y usted no lo está utilizando. Entonces no es problema del comité, es problema del área y el área tiene que hacer un plan de mejora, ¿ya? Porque si no terminan, no, pues quedan con ese mapa de riesgos y ese plan operativo con 10.000 cosas y al final no lo van a hacer. ¿Listo? Bueno, esa era la idea entonces con la priorización. Digamos que tenemos que 15 minuticos para si tienen preguntas, dudas con respecto a las estrategias antes de que nos vayamos al almuerzo. Antes de que entreguen el combo. Si tienen... ¿Cómo lo organizaría uno? Este es un indicador de tipo proporción. ¿Listo? Entonces, en un indicador de tipo proporción, recuerden, el numerador está contenido dentro del denominador. Yo hago unas observaciones. Entonces digo, yo observé 20 pacientes. De esos 20 pacientes, 10 cumplieron todo. Numerador, 10. Denominador, 20. Adherencia al bundle, 50%. ¿Listo? Entonces tú lo ves por paciente. Con una proporción, usted dice, yo voy a trazar... No se azaren si no pueden trazar a todos los pacientes, no es necesario. Con que tracen al 25% de los pacientes es perfecto, ¿ya?
Para que no digan, no, no alcancé, no. Trazan al 25 y dicen, mire, revisamos 20 historias clínicas, revisamos el bundle de estas 4 cosas en estas 20 historias clínicas de los pacientes, 10 cumplían y el resto no. La adherencia es del 50%, o sea, están fallando en el bundle en un 50% porque no lo cumplieron. ¿Pero se hace por historia clínica o por visión? Si ustedes lo hacen dentro de la vigilancia, perfecto. Miren que neumonía, por ejemplo, es muy fácil hacerlo mientras yo vigilo, porque yo vigilo y reviso la postura, la presión del neumotaponador, le miro la boca al paciente, corrobora, exacto. Si eso pasa. Ustedes vieran las fotos que le mandan a uno de esas cosas. Reviso eso y miren que puedo armar el bundle rápido. Lo otro es, si hay algo del bundle que no se está cumpliendo o que la organización no lo tiene, pues no lo midan hasta que no empiecen a mirar cómo está funcionando en el resto. ¿Ya? Entonces así lo puede, y escogen observaciones, dicen voy a trazar 20 pacientes, es como en calidad lo que se hace con los pacientes trazadores, que uno hace un paciente trazador y revisa de principio a fin si efectivamente el paciente cumplió con toda la política. Aquí uno hace trazadores de infecciones, mientras está haciendo la vigilancia y al final entrega el dato y dice mire, tal cosa. Listo. Doctor. Digamos que si la infección es muy extensa, independiente de que sea escape, hay que aislarla por contacto. Si hay mucha pérdida de la continuidad de la piel. En el resto de infecciones, las que sean por bacterias multidrogoresistentes. Esas, digamos, si tienes KPC, Acinetobacter, en habitación individual. Ah, sí, exacto. El mismo género y especie que tenga multidrogoresistencia en Pseudomonas aeruginosa. Juntarlo. Porque a veces es muy complicado y la capacidad instalada se ve muy afectada. Claro. Y por daño colateral es mejor cortizarlos. O sea, es mejor tener las dos KPC juntas, porque independiente de que fenotípicamente se parezcan, pero el mecanismo de resistencia sea distinta, por lo menos las tienes junticas. A que las tengas separadas son dos focos que pueden estar generándote un brote. Si son bles en orina, no, allí para E. coli, por ejemplo, la mayoría del mundo no prefiere hacerlo. Si tu incidencia es alta o estás en un momento endémico, no. Si son los primeros casos, por ejemplo, si es el primer caso de una, eso sí, porque un caso de algo que nunca ha salido es un brote. Un brote es un aumento inesperado en el número de casos. Y si nunca has tenido casos y tienes el primero, eso es un brote. Entonces eso sí hay que aislarlos. Bueno, ya hablamos un poquito entonces de infecciones en la mañana. La idea es que hablemos ahora en la tarde de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario y de una estrategia que desde la Universidad del Bosque y desde la red de instituciones hospitalarias estamos lanzando en el país, que se llama CAS. El CAS es Cleaning and Antiseptic Stewardship. Así como tenemos programas de gerenciamiento de antibióticos y así como tenemos antimicrobial stewardship, la idea es mirar un poco hacia la limpieza y la desinfección del ambiente hospitalario. ¿Listo? Este es un tema importante. Vamos a ver al principio de la charla por qué es importante, y es un tema al que quizá no le prestamos toda la atención que debería tener. ¿Por qué? Porque los de infecciones a veces nos enfocamos en otro tipo de temas, como infecciones asociadas a dispositivos invasivos, resistencia bacteriana, algo como de más turmequé. Y a veces cuando nos dicen, venga, ¿quién limpia y desinfecta la clínica? Dicen, no, pero es que eso no es un tema para los de infecciones. Exacto, nosotros con limpiones y trapeadores como que no nos entendemos muy bien. Ese tema no es de aquí. Pues resulta que ese tema sí es de aquí.
y tiene mucho que ver con la transmisión de infecciones. A lo largo de la charla vamos a hablar un poco de el impacto de los microorganismos en ambientes hospitalarios y por qué es importante limpiar y desinfectar, y vamos a hacer énfasis en los 3 componentes del CAS. Entonces, evidentemente las superficies contaminadas sí están directamente involucradas con la transmisión cruzada y con las infecciones en los pacientes. Las superficies contaminadas, y aquí incluyo equipos y dispositivos biomédicos, están directamente relacionadas con la infección cruzada de los pacientes. Estos son 2 habitaciones con Staphylococcus aureus y Enterococo resistente a vancomicina, donde ustedes pueden ver que cada una de las superficies evaluadas efectivamente mostró microorganismos de este tipo. Aquí podemos ver algo de la contaminación ambiental y de la frecuencia de la contaminación ambiental en las cosas del paciente y en algunas superficies inanimadas, y ustedes ven que puede ser superior al 10%. Se ha encontrado en varios estudios que muchos de los pacientes que tienen diagnósticos de infecciones por bacterias multidrogoresistentes, una vez que se van, los pacientes que vuelven a esas habitaciones hospitalarias tienen un riesgo importante de infectarse. O sea que de esto hay bastante bibliografía al respecto. Los brotes de infecciones de manera clonal son bien conocidos en el mundo y evidentemente las superficies son una fuente de contaminación que genera infecciones por transmisión cruzada. O sea, eso no es un secreto y tiene bastante evidencia al respecto. Sí, uno parte de que muchas veces las infecciones asociadas al cuidado y la atención en la salud pueden ser por la misma microbiota que tienen los pacientes o por selección de microbiota resistente, pero la transmisión cruzada de las superficies contaminadas es supremamente importante. Miren algunos de los estudios que muestran la sobrevida de algunas de estas bacterias en superficies inanimadas. Miren, por ejemplo, bacilos gramnegativos no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii. Horas, días y semanas, Clostridium difficile en forma de esporas, meses. Virus de influenza, horas, Staphylococcus aureus, días a semanas. Las bacterias pueden permanecer mucho tiempo allí, esperando simplemente que nosotros las llevemos a través de nuestras manos de un lado a el otro. O sea, pueden vivir muchísimo tiempo allí. Entonces ya vemos que el ambiente hospitalario es supremamente importante para la transmisión de infecciones. Es tan importante que deberíamos fijarnos mucho más en él, pero como vuelvo y les repito, no nos fijamos pues porque no hace parte como de lo que en prevención y control de infecciones está el foco. A veces pensamos que esto no tiene que ver con nosotros y sí tiene que ver con nosotros. Y entonces aquí surge la estrategia del Cleaning and Antiseptic Stewardship o el CAS. El objetivo de la estrategia del CAS es buscar en procedimientos adecuados, con una aplicación adecuada, los productos más pertinentes o adecuados para generar limpieza y desinfección de ambiente hospitalario, y otros 2 módulos del CAS que ahora les voy a mostrar que tienen que ver con higiene de manos y cuidado de la piel. Limpiar un hospital no es limpiar una casa, ¿ya? Por lo tanto, uno no puede hacer lo mismo que hace en la casa ni esperar a hacer lo mismo que hace en la casa en un hospital. El hipoclorito no es absolutamente para todo. No, eso es una mala práctica ya y debemos empezar a dejarla atrás. No es coger un detergente y un desinfectante y olearle eso a toda la clínica. No, eso no funciona de esa manera. Hoy vamos a ver cómo uno puede enfocar una estrategia de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario teniendo en cuenta lo que voy a utilizar. Y los componentes transversales de este CAS son básicamente estos 3: la higiene de manos, la antisepsia y el cuidado de la piel, y la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario. Vamos a ir por cada uno de esos componentes, mirando cuáles son los conceptos claves que deben estar en una institución hospitalaria y cómo podemos abordar la estrategia. Entonces empecemos por higiene de manos. Se los había mencionado en la charla anterior, higiene de manos es la medida más importante para disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud. Y
higiene de manos va muy de la mano con la historia de la microbiología a lo largo del tiempo. Aquí les estoy mostrando unos datos de fiebre puerperal en Europa a mediados del siglo XIX, sepsis puerperal. Miren algunas de las clínicas en ciudades de Europa y ustedes me van a decir esa mortalidad, que es mortalidad materna por sepsis, ¿qué tan alta o qué tan baja la ven? ¿Qué opinan? Era una sentencia de muerte para una mujer estar embarazada, pues. En algunas partes la mitad se morían. Sepsis puerperal. Era un cuadro clínico de sepsis, pero en este momento histórico del mundo no se sabía que las bacterias podían surgir por diseminación, por transmisión cruzada. Había una teoría, que es una teoría que Pasteur desmitifica finalmente, mucho después de que el padre antiguo de la higiene de manos, que es Semmelweis, que ahora se los voy a mostrar, la pusiera en contexto, que era una teoría que decía que las bacterias surgían de la nada. Las bacterias surgían por generación espontánea. Aristóteles es el padre de esa teoría. Entonces, si las bacterias surgían de la nada, ¿qué pasaba? Pues que la transmisión cruzada no existía, las bacterias salían porque sí, simplemente las bacterias surgían de la nada. Entonces este personaje, que es el padre antiguo de la higiene de manos, Ignaz Semmelweis, un cirujano, ginecólogo, que trabajaba en una institución hospitalaria, empezó a ver que tenía 2 salas donde se atendían partos y en una de esas salas estaban un determinado número de colaboradores, en el otro eran otro tipo de colaboradores y en esta sala en particular se moría más gente que en esta, mucha más gente de sepsis puerperal. Ustedes me van a decir quiénes trabajaban en la sala donde se morían más personas de sepsis puerperal. ¿Pero por qué así? Sí, los médicos trabajaban en esa sala. ¿Quién trabajaba en la otra sala? Sí, las parteras, las abuelitas de las enfermeras trabajaban en esa sala. Y en la sala donde la mortalidad materna era superior por sepsis, donde trabajaban los médicos, ocurría una cosa en particular. Y es que muchos de estos médicos eran practicantes. Esos médicos practicantes llegaban de hacer autopsias y atendían partos, sin lavarse las manos. Pero esto era perfectamente normal, porque en esa época, ¿ustedes saben qué pensaban de las manos de los médicos? Exactamente, o sea, los médicos han sido medio dioses, hemos sido medio dioses varios momentos de la historia. Entonces, en ese momento se decía que las manos de los médicos, pues no, o sea, eran incorruptibles, eran perfectas, no había necesidad de lavárselas, pero las enfermeras acá sí se lavaban las manos. Y entonces aquí tenían una mortalidad muchísimo menor. Pues Semmelweis vio eso y el gran hallazgo de este señor y la genialidad de este señor está en que ahora pues para nosotros es muy fácil porque conocemos las bacterias, pero él no sabía que las bacterias se diseminaban de forma cruzada, las bacterias surgían de la nada. De hecho, en este momento el microscopio apenas había avanzado y Leeuwenhoek hablaba de algo llamado animáculos, no bacterias, o sea, era con algo raro que andaba por ahí y que surgía de la nada. Se habían hecho varios experimentos al respecto, pero eran experimentos que carecían de fundamento porque la teoría de Aristóteles era muy fuerte. Este señor lo que hace es que hace uno de los primeros ensayos clínicos controlados de los que se tiene historia. Y en ese ensayo clínico controlado, él fabrica el abuelito de la clorhexidina, que era una cal clorinada. Puso un lavamanos a la entrada de la sala donde trabajaban los médicos y les dijo a los médicos tienen que lavarse las manos cuando vayan a atender pacientes. Y miren la mortalidad, cómo descendió de una manera estadísticamente significativa por sepsis puerperal, igualando a la sala donde trabajaban las enfermeras. ¿Qué creen que pasó cuando Semmelweis mostró este hallazgo? Semmelweis era un médico muy respetado en este hospital, ¿no? ¿Qué creen que pasó? Dijeron que el tipo estaba loco,
Dijeron que era falso el estudio, que eso no tenía ninguna plausibilidad biológica, el tipo lo echaron, efectivamente, lo echaron de su trabajo. ¿Y qué pasó con Semmelweis? Semmelweis tenía la típica personalidad de los que trabajamos en prevención y control de infecciones. ¿Quién me describe cómo es la gente que trabaja en prevención y control de infecciones? Psicorrígidos, persistentes, controladores, obsesivos. Bueno, Semmelweis se obsesionó con esta idea y empezó a decir que los médicos estaban matando a la gente porque no se lavaban las manos. Y ocurrió una cosa puntual en la historia de él que marcó la diferencia en su teoría, y es que uno de sus compañeros de pregrado se lastimó con un bisturí haciendo una autopsia, era patólogo, y murió de un cuadro de sepsis. Y él enlazó las cosas, dijo, hay algo en las manos que estamos pasando. ¿Y qué hace uno cuando quiere probar un experimento en esta época? ¿Qué hacía la gente? No, exacto, cuando no habían comités de ética. Él se autoinfligió y miró qué pasó, qué evolucionó. Semmelweis murió de un cuadro de sepsis. Esa es la historia del padre antiguo de la higiene de manos. Una historia triste, sobre todo porque yo pensaría que el error más grande que tuvo Semmelweis fue que nunca publicó rápidamente el hallazgo de su primer estudio. Casi 13 años después este estudio se publicó. Simplemente dejó el hallazgo allí. Y es algo que nos pasa mucho en infecciones. Uno hace y hace cosas, y uno hace y hace estrategias y le dicen, vení, ¿llevaste eso al Congreso? No, porque no alcancé a escribirlo. No, porque no alcancé a hacer el póster. No, porque uno deja las cosas así, no las publica. Hay que publicar todo lo que uno haga. Independiente de lo bueno o lo malo que sea, hay que tratar de darlo a conocer siempre. Y a él le faltó quizá darlo a conocer. Después de esto, Semmelweis comparte historia con la madre de las enfermeras, que es Florence Nightingale. Florence Nightingale también vivió en la era pre-microbiología, pero ella en la guerra de Crimea empezó a ver que si yo separaba a la gente a 1 metro de distancia, no se infectaba. Y ella empezó a separar la gente a 1 metro de distancia. Eso todavía aplica para los hospitales de nosotros, cuando uno tiene hacinamiento. Por lo menos sepárelos 1 metro, como lo hizo Florence Nightingale hace más de 1 siglo y medio. Entonces, la genialidad de estas dos personas es que sin estar todavía frente a los hallazgos de Pasteur, que es el padre de la microbiología moderna, pudieron establecer este tipo de asociaciones y descubrir que definitivamente había algo allí. ¿Quién de ustedes cree aquí en la reencarnación? Menos mal no está la doctora María Virginia, porque odia cuando pregunto eso. ¿Quién cree en la reencarnación aquí? ¿Nadie? Nadie cree en la reencarnación. Yo también creo en la reencarnación. Por ahí el doctor más o menos. Bueno, yo creo que Semmelweis reencarnó en este tipo. Este tipo se llama Didier Pittet. Él es el padre moderno de la higiene de manos. La estrategia multimodal de higiene de manos que ustedes conocen con las letras naranjas y con los carteles y todo eso, no nació de la Organización Mundial de la Salud, nació de este señor. Él publicó un estudio multicéntrico en Lancet en el año 2000 donde comparaba cómo la inclusión de alcohol glicerinado disminuía las tasas de infección por microorganismos específicos, sobre todo en Staphylococcus aureus, y cómo disminuía la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Ese estudio le costó toda la fama que actualmente tiene y hizo que la Organización Mundial de la Salud pusiera sus ojos en la estrategia y se la comprara. La Organización Mundial de la Salud compró los derechos de la estrategia multimodal de la higiene de manos. O sea que la estrategia no es de la OMS, es de Didier Pittet. La OMS la ha seguido alimentando y los estudios se siguieron publicando al respecto. ¿Ustedes creen que necesitamos más evidencia sobre higiene de manos, que aparte de lo que les mostré, una cantidad de estudios que hay al respecto? Entonces, ¿por qué la gente no se hace higiene de manos? Es un tema cultural bien complicado, es un tema cultural bien difícil, a pesar de que tiene una cantidad de evidencia al respecto. Y el componente de higiene de manos es importante tenerlo en cuenta porque la higiene de manos debe ser un proceso muy transparente en una organización.
Eso significa que debe ser un proceso claro y muy enfático. A veces nos damos al beneficio de la duda en estrategias de prevención y control de infecciones y eso no está bien. Higiene de manos son 4 cosas distintas que se derivan de 2 componentes, que son lavado, fricción de manos o higiene quirúrgica. Ustedes cojan a un colaborador y pregúntenle, ¿qué es higiene de manos? ¿Qué contesta la gente? Lavarse las manos, bajar las bacterias de las manos. Todo el mundo contesta cosas distintas. Ustedes vieran los evaluadores de acreditación cómo se inquietan cuando empiezan a escuchar cosas distintas. Higiene de manos son 4 cosas, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Y tiene que quedarle muy claro a la gente porque de ahí va a depender la indicación que tenga cada cosa. Lavado o fricción de manos. Lavado de manos con jabón no medicado y fricción de manos con un compuesto con alcohol. Son 2 cosas totalmente distintas. Yo me lavo las manos cuando las tengo sucias. Para nada más me sirve lavarme las manos a mí. La gente confunde lavarse las manos con hacerse fricción o creen que lavándose las manos, sus manos ya están protegidas y eso no es cierto. El jabón remueve la carga orgánica, pero no la microbiota residente del estrato córneo de la piel, no la disminuye. O sea que lavarme las manos no es suficiente. ¿Cuándo me lavo yo las manos? Cuando las tengo sucias. Antes de entrar al baño, después de salir al baño, que se nos olvida eso. Antes y después de comer. ¿Ya? Cuando salgo de la calle, ustedes les pasan una UCI que les dice, lávese las manos al entrar a la UCI, se lava las manos y no se aplica el alcohol. No hizo nada. No basta con lavarse las manos simplemente. Entonces yo me lavo las manos para retirar la carga orgánica o la suciedad. Cuando yo ya la he retirado, yo puedo usar el alcohol porque con el alcohol es que yo disminuyo la flora, la microbiota residente y también la microbiota transitoria que yo pueda tener en mis manos. Eso quiere decir que siempre después de lavarme las manos yo tengo que hacerme fricción. Entonces, aquí hay diferentes focos donde yo tengo que saber cómo me va a gastar la platica que yo utilizo en la estrategia. Ejemplo, si yo el lavado de manos es para remover carga orgánica, yo no tengo que lavarme las manos con clorhexidina. Entonces no debo poner clorhexidina en toda la clínica para que todo el mundo se lave las manos con clorhexidina porque eso no tiene sentido, es una gastadera de plata. No solo es una gastadera de plata, sino que la clorhexidina va directamente a la alcantarilla y te va a alterar los indicadores de los vertimientos porque son muchos fenoles que estás sacando afuera. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué necesito? Agua y jabón. ¿Qué más necesito? Usted no necesita nada más. Agua y jabón porque se está lavando las manos. Una cosa es lavarse las manos y otra cosa es la fricción de manos con la solución alcohólica. Esta sí es la que usted debe hacer para disminuir esa microbiota transitoria y residente del estrato córneo de la piel. O sea que esta es la que realmente va a evitar la diseminación por transmisión cruzada. Cada vez que yo me lave las manos, inmediatamente tengo que hacerme fricción. ¿Y cada cuántas fricciones yo me lavo las manos? Ese 5 yo no sé de dónde se lo inventaron porque la OMS no dice eso. Cada vez que usted las tenga sucias. Si yo tengo mis manos sucias, en ese momento debo lavármelas para poder seguir friccionándomelas. Entonces, ¿son 2 indicaciones distintas? Sí, son 2 indicaciones totalmente diferentes. Lavarse las manos no es lo mismo que friccionarse las manos con solución alcohólica. ¿Cuál es el objetivo más importante? ¿Cuál es el objetivo más importante de la estrategia de higiene de manos? Exacto. Y en este usted tiene que lograr adherencia como sea. O sea que para usted escoger estos productos, usted lo que necesita es que la gente que lo va a utilizar esté contenta con el producto. Ojo con esto porque eso es muy importante. No es que de compras mandaron este alcohol, llene toda la clínica con ese alcohol. Y empieza la gente, esto tan pastoso, esto qué pereza, esto me deja las manos pegajosas y nadie lo utiliza. Adherencia, 2%. O sea, no, pero ¿por qué la gente es tan cochina? O sea, no es que la gente sea cochina, es que no les gusta el alcohol. Entonces yo debo
hacer muchísimas pruebas, debo probar de todos los productos y el que la gente más le guste, ese se lo tengo que dar a la gente. Porque la adherencia me la van a dar los colaboradores, o sea que a quién hay que mantener contento. A los colaboradores, si no los mantienes contento, olvídate de que la adherencia va a ser importante. Hay que tener unos principios básicos, recuerden, no se gasta uno la plata en lavado de manos poniendo clorhexidina absolutamente a toda la clínica, ni utilizando jabones con antisépticos, ni nada de eso, porque ese no es el objetivo de la OMS con el lavado de manos. Y para el alcohol, yo tengo que tener un alcohol con unas características importantes que a la gente le guste. ¿Cuántos alcoholes debo yo colocar en una clínica? Esta es una de las peleas que sí hay que dar. Hay que poner la mayor cantidad de dispensadores que yo pueda tener. La OMS dice que cuando el colaborador voltee, alcance a ver un alcohol glicerinado donde esté. Ahí lo dice textual en el plan operativo que tiene la Organización Mundial de la Salud. Yo volteé aquí, tengo un alcohol. Yo volteo acá, tengo un alcohol. ¿Por qué? Porque las personas no se van a ir hasta allá a buscar el alcohol para hacerse la fricción. Si usted no lo tiene aquí, usted no va a llegar hasta allá para utilizar el alcohol. Entonces, es muy importante darle a la gente el alcohol. ¿Qué debo yo tener tanto en lavado como fricción? Infografía. Infografía es, deben estar los carteles de cómo hacerse todos los pasos de la fricción y deben estar bien puntuales. ¿Por qué la infografía es importante? ¿Ustedes han visto un familiar de un paciente friccionándose las manos con alcohol por primera vez? ¿Qué hacen? Hacen... ¿No es cierto? Entonces yo debo poner mi infografía, porque si yo no tengo infografía, la gente no va a saber qué hacer con el alcohol. Es un requisito de acreditación nacional, ¿no? Lo revisan muchísimo. ¿Con quién va a pelear usted en la institución? Con interiorismo, que quiere ver paredes blancas y lindas por toda la clínica. No, eso no funciona en una clínica. ¿Listo? Entonces, todos los sistemas cerrados de alcohol glicerinado deben tener infografía, tanto de lavado como de fricción. Como les digo, es un requisito de acreditación. Eso tiene que estar donde haya un sistema cerrado, ahí está la infografía. Es muy importante tenerlo en cuenta. Esa es otra pelea que hay que dar con interiorismo, pero esa hay que darla, y mejor dicho, hay que darla a muerte con interiorismo. Porque interiorismo quiere ver hospitales con paredes blancas y lindas y todo eso no, eso a nosotros no nos va muy bien. La higiene quirúrgica tiene que ver con el lavado quirúrgico de las manos. Entonces, para lavado quirúrgico yo tengo dos opciones. Puedo tener clorhexidina más alcohol para hacerme una fricción quirúrgica de manos, o puedo tener agua, clorhexidina o agua y yodo para hacerme un lavado de manos. Ahí es importante no quitar el yodo porque hay médicos muy tercos y otros alérgicos. Entonces no va a pelear ni con los tercos ni con los alérgicos porque tiene que pelear con el interiorismo para que le deje publicar toda la infografía en la clínica. Entonces no den esa pelea. Pero sí hay que tener presente que generalmente la fricción quirúrgica con los compuestos a base de alcohol está indicada en los servicios de urgencias o donde yo tengo que hacer procedimientos a una velocidad muy rápida, porque evita que yo me tenga que lavar las manos 3 veces y adicionalmente evita que tenga que secármelas con una compresa estéril. ¿Listo? Mientras que en el lavado quirúrgico yo me voy a demorar mucho tiempo, pero entonces es importante tenerlo en cuenta. Las dos cosas hacen exactamente lo mismo. Tanto la fricción quirúrgica como el lavado quirúrgico sirven exactamente para lo mismo, no tienen ninguna diferencia desde el punto de vista de prevención y control de infecciones, pero sí hay diferencias en el tiempo, porque la fricción dura menos y no vas a necesitar ni la compresa estéril, ni vas a necesitar secarte las manos finalmente, ni hacerte 3 lavados. Los cepillos que se utilizaban antes, eso está mandado a recoger, ¿ya? Y la técnica es muy importante.
¿Cómo socializa uno la técnica con la gente? Enseñándoles la infografía, ¿qué más? ¿Ustedes tienen campus virtual en algunas de las instituciones? ¿O intranet o campus virtual? Bueno, hagan un curso virtual y riéguenle eso a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, les va a tocar capacitar a todas esas personas y eso es un gallo, capacitar tanta gente. Mientras que usted pone un curso virtual y que la gente apruebe el curso virtual, le da una nota cuantitativa y tiene usted el certificado de que la gente hizo el curso y lo pasó. Y no pone usted a la pobre jefe del comité de infecciones a que capacite hasta las 10 de la noche a todo el mundo, la gente durmiéndose, saliendo de turno. Usted dice, coja este link, haga el cursito, me trae su certificado, se lo ponemos en su hoja de vida y listo. Mucho más práctico. Entonces, esta estrategia de higiene de manos es un pilar para prevención y control de infecciones y es muy importante tenerla muy fortalecida en la institución hospitalaria. Importantísima. Sigamos con antisepsia y cuidado de la piel. Antisepsia y cuidado de la piel hace parte de los otros componentes transversales del CAS. Antisepsia y cuidado de la piel se puede dividir en antisepsia prequirúrgica de la piel o antisepsia antes de algún procedimiento invasivo de la piel y el cuidado como tal, que es el baño del paciente, el aseo del paciente. Con respecto a la antisepsia prequirúrgica de la piel, este es el resumen de los metaanálisis más importantes de clorexidina versus yodo. La clorexidina está mandada a recoger para antisepsia prequirúrgica de la piel. Hay los yodados. Están poniendo cuidado, están poniendo cuidado. Están poniendo cuidado. Los yodados. Miren, hay demasiada evidencia al respecto, demasiada. Miren, estos son algunos de los metaanálisis que muestran que la clorexidina es un factor protector versus los yodos para la antisepsia prequirúrgica de la piel. O sea, hay demasiada evidencia, demasiada. Pero cuando vamos a la realidad y nos enfrentamos con el cirujano, ¿qué escucha uno? Mitos de la clorexidina. El primer mito de la clorexidina, eso quema a los pacientes. No, eso no los quema, es que usted no la dejó secar. Si usted no la deja secar y le pone electrobisturía a eso, prende los pacientes. En Cali tuvimos los primeros quemados por clorexidina del país. Eso pasa, claro, si la usas mal, eso va a pasar. Clorexidina en cara, tiene un problema, las úlceras corneales. Eso es frecuente y esa es la razón por la que en cara quizá hay que mirarla con mucho detalle. Clorexidina en mucosa genital. Hay evidencia que muestra que no tiene ningún problema. Hay evidencia que ha mostrado algunos eventos adversos. ¿De qué va a depender? De la experiencia que usted tenga en su clínica. Si a usted le ha ido bien, si a usted no le ha ido bien, no la utilice. ¿Qué es que la clorexidina tiene un color y entonces yo no puedo ver el eritema al día siguiente cuando revise mi paciente? Hay clorexidina transparente. ¿Qué es que la clorexidina transparente no me mapea y el yodo sí me mapea? Entonces use la clorexidina con color, ¿ya? Pero sí tienen que sentarse y evangelizar a los cirujanos respecto a este tema, porque la diferencia sí es bien significativa, ¿ya? No estoy diciendo que haya que sacar al yodo totalmente de la antisepsia, no, porque en algunas cosas van a tener que usar yodo. En cara van a tener que usar yodo, por ejemplo. En neurocirugía, todavía muchos neurocirujanos le temen a la clorexidina y usan yodo en neurocirugía. En cirugía ginecológica también puede pasar, entonces no la pueden sacar del todo, pero la idea sí es que más del 70% de los procedimientos quirúrgicos que ustedes tengan sean con clorexidina. Y si es clorexidina alcohólica, muchísimo mejor porque tiene un efecto adicional por encima de la clorexidina. O sea que este es un tema que de verdad tiene... Esto es solamente algo de evidencia, ustedes están viendo que son metaanálisis. O sea, tiene toda la evidencia del mundo por encima del yodado. Esa evidencia uno va en todas las guías, en la ITSA, en la guía de la CHEA, en todas las guías de prevención y control de infección de sitio operatorio. Entonces, ahí no hay, digamos, lo más que decir.
Clorexidina y decolonización o cuidado de la piel. Esta es alguna de la evidencia. Estos son 16 estudios cuasi experimentales que mostraron que el baño diario con clorexidina para los pacientes disminuía de una manera significativa la colonización por bacterias y por bacterias multidrogoresistentes. O sea que esto ayuda a decolonizar la piel, lo cual evidentemente se va a ver relacionado con una disminución de infecciones por transmisión cruzada. Este es otro de los estudios, es un estudio del New England Journal of Medicine, con 9 unidades de cuidado intensivo en 6 hospitales, más de 7,000 pacientes, antes y después con clorexidina. Ustedes ven que tuvieron diferencias estadísticamente significativas tanto en infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud como en infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres venosos centrales. O sea que es una estrategia que funciona. Pero hay unas particularidades con respecto a esta estrategia. Vamos a ver algunas de ellas. Dentro de los aspectos más importantes está el baño del paciente. Entonces, si yo estoy pensando en incorporar la tecnología de la clorexidina para el cuidado de la piel, yo debo primero revisar cómo están bañando los pacientes. ¿Listo? Y cómo están bañando los pacientes implica dos cosas. La primera, el método. Si hacen la popular piscina con la que bañábamos hace varios años a los pacientes, eso está mal ya de entrada. Los pacientes se hipotensan, se broncoaspiran, tienen desenlaces clínicos desfavorables, hacen eventos adversos, eso debe salir de la clínica. En este tipo de pacientes lo que se debe hacer es hacer un baño con wipes, con paños. Es lo mejor que se puede hacer. Eso sin tener en cuenta la cantidad de agua que se gastan en un paciente, ¿no? Entonces es importantísimo tener eso en cuenta. La higiene de la cavidad oral va primero. Miren que algunas cosas parecen lógicas, pero en realidad es importantísimo revisar el instructivo de esto. El menor tiempo con el paciente a menos de 30 a 45 grados de ser necesario. De lo limpio a lo sucio, de boca a genitales, de distal a proximal. Mucho cuidado con la cara, sobre todo si están usando paños con clorexidina, ¿no? Mucho cuidado con la cara de los pacientes. Y los pacientes tienen cabello y eso también hay que lavarlo. No solamente, los pacientes tienen cabello y hay que lavarles el cabello. Otra cosa importante para el cuidado es los componentes del insumo, los componentes del paño que yo tenga. ¿Por qué? Porque no solamente que tenga clorexidina importa. Clorexidina es el surfactante como tal, o sea, es el que va a generar la limpieza, pero los emolientes, los conservantes y el solvente también importan. Miren estas dos presentaciones de paños. Miren el nivel de surfactante. ¿Qué opinan? Este tiene mucho menos surfactante, ¿no? Miren los conservantes. Este tiene un poco más de conservantes. De nada me sirve tener un buen surfactante si no tiene conservantes porque el paño se va a contaminar. Entonces a veces solamente nos fijamos en que tenga clorexidina, pero no nos fijamos en qué más hay. Cómo están el solvente, cómo están los conservantes, ¿ya? De eso depende mucho la decisión de utilizar paños con clorexidina. Y esta parte que es muy importante, que son los costos. Porque entonces ustedes pueden decir, bueno, la evidencia me muestra que es muy bueno, pues pongámosle bañemos a todo mundo con clorexidina. Espere si usted no quiere ganarse el odio de la gerencia. Un momentico, revise cómo es la estrategia. Recuerde que la plata hay que saber invertirla dependiendo de las necesidades que uno tenga en prevención y control de infecciones. Mire el protocolo y revise sus pacientes en UCI. Y si sus pacientes en UCI son pacientes con muchas bacterias multidrogoresistentes, donde podría ser una buena opción de colonizarlos a todos con baños con clorexidina. Si tienen dispositivos invasivos, donde va a ser una buena opción poder generar este uso de la clorexidina. Analice la población que tiene para ver si lo va a protocolizar todos los días o lo va a hacer 3 veces a la semana. Ya la estrategia puede variar, pero eso va a depender del perfil epidemiológico que usted tenga. Si tiene pacientes con dispositivos invasivos, sobre todo accesos vasculares, que es donde la evidencia es muy fuerte con los paños con clorexidina. Pacientes en precauciones especiales, por ejemplo, como contacto.
Si tiene pacientes con precauciones por contacto, también ayudaría mucho a disminuir el inóculo de la infección por transmisión cruzada que tenga. Pacientes que van a ser sometidos a cirugías de alto impacto, donde es una buena práctica de colonizar la piel antes de someterlos a la cirugía, y pacientes colonizados. Ojo con la norma medioambiental, ojo con lo que uno está botando, ¿listo? Ojo con los fenoles, porque eso es importantísimo y el Ministerio del Medio Ambiente está jodiendo mucho a los hospitales por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno está botando. Y hay que mirar, antes de implementar cualquier cosa de estas, que el baño sea correcto, ¿ya? No sea que usted pida los paños con clorhexidina, la gerencia se los apruebe, no pase nada y a usted le digan, mire toda la plata que nos estamos gastando aquí sin nada. ¿Ya? Entonces, primero, asegúrese que la gente sí sabe bañar bien a los pacientes. Eso es vital antes que cualquier cosa. Ya después de eso, usted dice, voy a darles la tecnología, tienen bien el proceso y lo vamos a mejorar. Pero es importantísimo asegurarse que el proceso lo están haciendo bien. Clorhexidina en la cavidad oral, que hace parte del cuidado de los pacientes. Ideal con la higiene, lo mencionábamos 2 veces al día. Ojo con la concentración de esto. Se hacen fórmulas magistrales en las instituciones hospitalarias que tienen rangos que van desde el 0.16 hasta el 2%. Ojo con la concentración, sobre todo si lo repites 2 o 3 veces en el día y tu concentración es muy alta, puedes quemarle la boca a los pacientes, ¿no? La clorhexidina pone los dientes amarillos, pero eso se devuelve. Después, cuando el paciente se mejore y se empiece a cepillar, se le quita eso. Tener un rato los dientes amarillos versus una neumonía asociada a la ventilación mecánica, pues prefiero que me queden los dientes amarillos un ratico y después me los mejoro. Cepillar los dientes es supremamente importante y este sí que es de cuidado. Ojo con los ojos de los pacientes. Hay que taparles bien los ojos a los pacientes cuando los estén cepillando, porque pueden salpicarles gotas de clorhexidina y eso genera unas úlceras corneales bien importantes. Es un evento adverso grave, moderado. Entonces, importante tener en cuenta esto. Ya vimos el componente de higiene de manos, ya vimos el componente de antisepsia y cuidado de la piel. Ahora vamos a ver este es el componente de antisepsia y cuidado de la piel. Falta un pedazo, disculpen, del componente de antisepsia y cuidado de la piel que tiene que ver con infecciones asociadas a dispositivos invasivos. En infecciones asociadas a dispositivos invasivos es importante tener en cuenta que para la inserción la clorhexidina es una excelente opción y para el mantenimiento, sobre todo de catéteres, los apósitos de liberación prolongada con clorhexidina son una buena opción. Pero ojo, lo que hablamos en los bundles, si usted no tiene primero lo otro, no sea como esos niños caprichosos que quieren, no, yo quiero el apósito transparente, le dice, venga, no saben limpiar los puertos y usted me está pidiendo el apósito transparente con liberación de clorhexidina prolongada. No, muéstreme primero que sí saben manejar bien al paciente el acceso vascular y después yo se lo doy a ver si lo necesita. Muchas veces una estrategia no necesita todo esto. ¿Ya? Muchas veces con que usted haga algunas de las cosas de la estrategia impacta directamente en la tasa y no necesita incurrir en más gastos para la tecnología. El tercer componente es la limpieza y la desinfección del ambiente hospitalario. Entonces, para la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario es importante tener en cuenta 2 cosas. Una cosa es todo lo que tiene que ver con mobiliario, con pisos, paredes, y otra cosa es lo que tiene que ver con dispositivos y equipos biomédicos. ¿Listo? Entonces yo tengo 2 escenarios distintos. Yo tengo equipos y dispositivos biomédicos y yo tengo el resto de las superficies. ¿Quiénes las superficies en sus instituciones hospitalarias se las limpia un tercero, un outsourcing? Todos. ¿Quién limpia equipos y dispositivos biomédicos? Y créanme que en el 80% de las situaciones es así. Nadie hasta que usted revisa. Cuando usted llega a la clínica y diga, venga, sí, nadie limpiaba esto, que es que el personal. Mentiras, que el personal no limpiaba eso. Entonces, cuando revisen se van a dar cuenta de la cantidad de sorpresas que hay al respecto. Entonces, empecemos por las áreas. Las áreas hospitalarias se dividen en críticas, semicríticas y no críticas. Ahora vamos a ver un poco a profundidad qué es esto, pero esto no es la clasificación de Spaulding.
¿Ya? Esto es dependiendo de la multidrogoresistencia que yo maneje o el tipo de pacientes que yo maneje. ¿Listo? Y los equipos y dispositivos biomédicos también pueden dividirse allí, pero allí va a haber una consideración especial con ingeniería biomédica. ¿Cómo escojo yo el desinfectante? ¿Qué creen? ¿Cómo escojo yo el desinfectante? No es el más barato, ¿no? Ni es hipoclorito. Exacto, entonces va a depender primero de lo que yo voy a limpiar, o sea, el espectro es importante, ¿listo? El espectro es importante. Segundo, que no me dañe lo que vaya a limpiar, ¿no? O sea, que no sea corrosivo con las cosas, exacto, que no me dañe las cosas, eso también es importante. Que sea bueno con el medio ambiente. Impórtenos o no el medio ambiente, al Ministerio Ambiental sí le importa, entonces nos tiene que importar. Entonces, que sea bueno con el medio ambiente, que sea biodegradable, ¿listo? Que sea fácil de asimilar por las personas que lo usan. ¿Ustedes han visto una operaria del aseo cómo prepara el hipoclorito? ¿Cómo? Al chorrillo. Yo llevo 15 años haciendo esto, entonces no, eso ahí está 1000 partes por millón, doctor. Sí, claro que sí. Al chorrito. Y eso no debe ser así porque las concentraciones de los desinfectantes marcan el nivel del espectro también. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Yo no puedo hacer eso. Entonces debe ser también amigable con las personas. Estos son algunos de los productos usados en desinfección. Ustedes ven dentro de estos productos que hay algunos que tienen mucho más nivel, entonces tienen por ejemplo aquí el optortaldehído, esto es usado en desinfección de alto nivel para equipos y dispositivos biomédicos, el glutaraldehído que es como el primo pobre del optortaldehído, está contraindicado por la norma ambiental en nuestro país a concentraciones superiores al 2%, porque para seguridad y salud en el trabajo es difícil manejar glutaraldehído en ambientes muy cerrados. ¿Listo? Segundo, hay gente que usa el glutaraldehído para limpiar superficies. Eso está mal, eso no se debe hacer. Eso es malo para la gente que trabaja allí, es malo para el que lo esparce allí, es malo para la clínica porque la vuelve nada. Eso no se debe hacer, eso es una mala práctica, pero lo digo porque sé que hay gente que le fascina usar glutaraldehído en ambientes y en superficies, eso no está bien. El alcohol es el más común. Los compuestos clorados, de los compuestos clorados es importante decir que hay un compuesto clorado bueno y un compuesto clorado evolucionado. El compuesto clorado bueno tiene muchos problemas, pero era el que más se utilizaba antes, que es el hipoclorito. El hipoclorito tiene varios problemas, la dilución es uno de sus problemas, la corrosión es otro de sus problemas, que es el problema quizá más importante que hay. Y tiene un primo que es mucho mejor, de mejor familia, que es el cloro orgánico. El cloro orgánico o dicloroisocianurato de sodio es un compuesto clorado que tiene el mismo espectro y es la ventaja de los clorados. Los clorados tienen un espectro de acción muy bueno. Son esporicidas, son micobactericidas, sirven para gram negativos, para gram positivos, pero no es corrosivo porque no se activa al agua con componentes corrosivos, ¿ya? Entonces es una buena alternativa. Lo otro es que vienen tabletas y las tabletas uno las diluye en 1 litro de agua y le quedan a 1000 partes por millón, sin que la señora del aseo haga el chorrito. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta. El amonio cuaternario es otro de los compuestos muy utilizados ahora en salud. Los amonios cuaternarios tienen ventajas, pero una desventaja tiene que ver con el espectro. Miren que no son esporicidas ni son micobactericidas. Así sean de tercera, cuarta, quinta, décima, quinceava generación, porque ese es un cuento que le echan a la gente en los hospitales. Si es que es de quinta generación reforzada, no, sigue siendo un amonio cuaternario, no va a ser esporicida ni micobactericida. Si lo quieres esporicida y micobactericida, tendrías que nadar en el amonio y tendrías que tener superficies de contacto como media hora. ¿Y quién está media hora esperando que el amonio actúe en una mesa? Nadie. Entonces
es importante tenerlo en cuenta. El peróxido de hidrógeno y el ácido peracético son compuestos que tienen un muy buen espectro, pero tienen un problema y es que son muy inestables cuando se reconstituyen. Esa inestabilidad está dada porque pierden sus propiedades con la luz, pierden sus propiedades con el aire, pierden sus propiedades con todo, prácticamente con voltearlos a mirar y se vuelven agua después. Entonces es difícil su uso y su preparación. Si yo estoy pensando en el ambiente hospitalario, yo debo dividirlo en áreas. Esas áreas pueden ser críticas, semicríticas y no críticas. Generalmente las áreas críticas son la UCI, los quirófanos, los cuartos de procedimiento, eso generalmente son áreas críticas. ¿Qué problema hay con las áreas críticas y las semicríticas? Yo puedo tener en hospitalización áreas semicríticas, pero si resulta que mi institución es una institución de referencia y manejo muchos pacientes con multidrogoresistencia o manejo muchos pacientes con Clostridium, por ejemplo, o con tuberculosis, mi área de hospitalización va a pasar de semicrítica a ser un área crítica. Entonces, ¿quién define esto? Exactamente, el Comité de Infecciones dice, venga, no, vamos a manejar hospitalización y UCI como áreas críticas. ¿Por qué? Porque es que mire lo que yo estoy manejando en hospitalización, yo tengo que manejarlo como un área crítica. Y las áreas no críticas son áreas administrativas o pasillos. Generalmente uno usa el mayor espectro en las áreas críticas, entonces uno puede usar compuestos clorados, cloro orgánico, no hipoclorito porque es corrosivo, y el peróxido de hidrógeno o ácido peracético. En áreas semicríticas generalmente se manejan amonios cuaternarios y igual en áreas no críticas amonios cuaternarios o puedo usar biguanidas poliméricas. Pero miren que yo tengo que definir primero qué cosas son críticas en mi hospital. Después de tener las cosas críticas es que yo empiezo a instaurar el manejo. Los insumos que yo estoy utilizando son importantísimos. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de que hacer limpieza y desinfección no es lo mismo que limpiar la casa? Entonces a veces uno ve a la operaria del aseo y uno dice, pues no hay como mucha diferencia, ¿no es cierto? Está haciendo lo mismo que hacía en la casa. ¿Qué pasa? Los insumos son tan importantes para la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario como el detergente que yo estoy utilizando. Anteriormente se usaba el trapero con celulosa. La celulosa es el mejor caldo de cultivo que hay. O sea, por más que usted limpie eso, usted no lo va a desinfectar. ¿Ya? O sea, que ese trapeador, que así le echen hipoclorito para que se vea súper blanquito y todo eso en celulosa hay problemas. Y los baldes, pues con el agua que... Detergentes y desinfectantes. ¿Por qué? Porque sin una buena limpieza no hay una buena desinfección. Yo primero tengo que limpiar muy bien y después tengo que desinfectar muy bien. Pero actualmente hay productos 2 en 1 que hacen limpieza y desinfección al mismo tiempo. ¿Para qué sirve eso? Para ahorrar tiempo. ¿Para qué más sirve eso? Para ahorrar platica. Entonces, si yo puedo tener acceso a un 2 en 1, pues puedo protocolizar en algunas de mis áreas limpiadores para limpieza y desinfección 2 en 1. Y dentro de los implementos, pues yo debo utilizar paños y mopas con microfibra. ¿Por qué paños y mopas con microfibra? Porque los paños y las mopas con microfibra son más fáciles de limpiar y desinfectar. Y ustedes ven, y ahora se los voy a mostrar, que esto debe tener un código de colores. Ese código de colores evita que con lo que limpiaron el inodoro no terminen limpiando la cama del paciente. ¿Ya? Con el mismo trapito que yo limpié aquí, termino limpiando la cama y la cabecera del paciente. Precisamente el código de colores lo que evita es eso. Es importantísimo tanto los detergentes que vas a utilizar como el insumo que vas a utilizar. Y estos insumos no se lavan en el lavamanos de la habitación del paciente. Eso sí que es importante. O sea, los insumos se recogen y finalmente eso se lava para lavarlo, desinfectarlo y deben volver a la clínica. Si usted puede meter una lavadora industrial en su clínica o tener una lavadora para hacer eso, hágalo. Si la operaria del aseo lava al final sus cositas y las pone a secar, eso es una mala práctica. ¿Ya? Lo digo porque
Recuerden, este es un tema que no miramos mucho y es un tema que puede ser todo. Quizá tus infecciones no hayan mejorado, no porque te hacen falta estrategias, sino porque están fallando en estas cosas. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esto y importante tener en cuenta los códigos de colores. Los carritos, donde yo manejo todos los insumos, pues que sean presentables, ¿no? Eso es bien desagradable. Quien ha sido paciente ha visto pasar el carrito ahí destartalado con las cosas de limpieza y desinfección. Eso hace parte no solo de la presentación, sino de respetar el código de colores y que no terminen todas las sabras del baño y de las habitaciones juntándose y todo revolviéndose. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Como lo mencionábamos en precauciones estándar, limpieza y desinfección de equipos y dispositivos biomédicos hace parte de las precauciones estándar. O sea, yo de verdad necesito tener esto como parte del ADN de los colaboradores. Nosotros tenemos que limpiar y desinfectar lo que utilicemos. ¿Por qué lo menciono? Porque equipos y dispositivos biomédicos es el área más abandonada de todo este tema. ¿Listo? Si ustedes quieren llevarse las mejores sorpresas, háganle un trazado a un equipo, a un dispositivo biomédico, hagan un trazador a ver hace cuánto limpian una bomba de infusión en urgencias. Y se van a llevar unas muy buenas sorpresas. Para equipos y dispositivos biomédicos, yo debo tener presentaciones que le ayuden a la gente a hacer buena limpieza y desinfección. Pues porque de entrada los estás poniendo a limpiar y desinfectar las cosas. ¿Cómo va a reaccionar la gente? No se van a morir de la risa, ¿no es cierto? Usted le diga al médico que tiene que limpiar el fonendo después del turno. ¿No es cierto que no? Exacto, pero si usted les da limpiadores y desinfectantes que sean 2 en 1 para que hagan el paso, los 2 pasos en uno solo, pues va a ser muchísimo más práctico. Y hay presentaciones en atomizadores, un spray, y hay presentaciones en wipes, ¿ya? O paños. Pero hay que enseñarle a la gente cómo limpiar, ¿no? No es como limpiando la mesa de la casa y revolviendo todo el mugre, no. Hay que limpiar de una manera, o puede ser en ochos, o hay que limpiar por arrastre, pero es importante tener una técnica para eso, y es importante hacer un instructivo para eso, y es importante hacer una lista de verificación de que eso se está haciendo. No es importante solo porque sí. ¿Quién de aquí se quiere acreditar nacionalmente? Pues eso es un estándar de acreditación nacional. Traducción se lo van a pedir. Se lo van a pedir, van a decir, ¿quién limpió esta bomba de infusión por última vez? Muéstreme a ver quién, fulanita de tal, lo limpió con tal cosa, tal es la fecha, firmó. Pasa, hace parte de unos estándares y es un elemento medible, o sea, eso se lo van a pedir. Y más que se lo vayan a pedir, recuerden que eso es una fuente de transmisión importante y que aparte de todo está descuidada. Para equipos y dispositivos yo puedo tener también equipos y dispositivos críticos, semicríticos y no críticos. Aquí es importante, por favor, tener en cuenta a ingeniería biomédica. ¿Quiénes de aquí hablan con ingeniería biomédica? Bueno. ¿Por qué? Porque resulta que usted dijo, no, eso con un clorado limpiemos este transductor y lo dañó. Y el ingeniero biomédico llega y le dice, pero es que aquí en la ficha técnica dice que usted no podía usar eso, que era un amonio lo que podía utilizar. Pues ya se tiró el transductor. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Los equipos y dispositivos biomédicos tienen unas fichas técnicas y yo debo revisar con ingeniería biomédica si son compatibles los desinfectantes que voy a utilizar. Si son o no compatibles, pues eso me da a definir cómo establecer la estrategia. ¿Listo? Entonces, tenemos hasta el momento ambiente hospitalario, equipos y dispositivos biomédicos, determinación de la criticidad de las áreas y de los equipos y dispositivos biomédicos, un plan de insumos para limpieza y desinfección del ambiente hospitalario y un plan de capacitación e insumos para limpieza y desinfección de los equipos y dispositivos biomédicos de los colaboradores. ¿Cómo yo puedo comprobar que todo está limpio y desinfectado? ¿Quién se ha enfrentado a un outsourcing de limpieza y desinfección? Levante la mano. Se van a enfrentar. Si no se han enfrentado, se van a enfrentar. ¿Cómo le dice uno a una operaria del aseo que la cosa no le quedó limpia? Porque si no, ¿qué va a decir ella?
Que eso es mentira, que aquí todo está, todo huele rico. Si huele rico es porque está limpio, ¿no es cierto? Pero resulta que detrás de lo que aparentemente está limpio hay una cantidad de cosas sucias que nosotros tenemos que revisar. Y yo debo hacer verificación de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario. Y a que no adivinan que hace parte de los estándares y los elementos medibles de acreditación nacional en este punto. Esto también. ¿Ya? O sea que este proceso tiene elementos medibles por todas partes del manual de acreditación. Y resulta que yo puedo hacer verificación cualitativa o verificación cuantitativa. ¿Se acuerdan que hablamos de los estratos en prevención y control de infecciones y el estrato 10 y el estrato? Pues eso también aplica acá. Dependiendo de la cantidad de dinero que yo tenga para invertirle al proceso, yo puedo hacer verificación cuali o cuantitativa del proceso como tal. Estos son algunos de los sistemas de verificación de la limpieza y de desinfección del ambiente hospitalario. Este es el que menos me gusta, que es la vigilancia tipo sombra. ¿Por qué no me gusta? Porque las enfermeras son muy importantes como para ponerlas 2 horas a que verifiquen que la señora del aseo está haciendo las cosas bien. O sea, las enfermeras no están hechas para eso. Eso es una pérdida de tiempo. Una profesional de enfermería está para hacer cosas mucho más grandes que esperar 2 horas ahí a que la señora termine de limpiar. Entonces ese método no es bueno. Ese método no es operativo. Están otros métodos que tampoco me parecen buenos, que son los cultivos en agares o los cultivos. Cultíveme ese pedazo de pared a ver si sale una Cinetobacter baumannii. Eso no tiene sentido. Vieron que las bacterias vivían mucho tiempo en las superficies. Yo solo cultivo superficies por 2 cosas. Primero, cuando me obligan la Secretaría de Salud, porque es una obligación porque con esos cultivos no hacen nada. Y segundo, cuando yo estoy sospechando que tengo un brote y la fuente es el ambiente. Si yo tengo un brote y la fuente es eso, cultívelo porque pues ahí sí. Lo otro es que esos cultivos son cultivos industriales, eso es con microbiología industrial. Usted no puede simplemente agarrar un agar y decirle a la microbióloga, vea, cultíveme eso a ver qué sale, no, eso no funciona de esa manera. Entonces, es importante tener en cuenta que los cultivos solo tienen utilidad cuando yo realmente estoy frente a la sospecha de un brote. Vamos a hablar entonces de el sistema de bioluminiscencia y el gel fluorescente. Este es el gel fluorescente. A mí me encanta por 2 cosas. Primero porque es barato y segundo porque es muy bueno, uno se divierte con este tema. Cuando uno empieza a entrar en este tema se divierte porque eso es como una investigación a alto nivel o montársela al outsourcing de una manera importante. Exacto, más o menos. Usted tiene un marcador que no refleja ningún marcado cuando uno lo utiliza y una lámpara o una linterna con luz ultravioleta. Usted antes de que la persona limpie, le escribe sucio en alguna parte o le escribe lo que quiera, sale y le dice, vuelvo en 50 minutos que termines la limpieza y desinfección terminal. Cuando la persona vuelve, usted revisa y se vea sucio, sucio, aquí no limpiaste, aquí tampoco, y vuelve y se va. Es un sistema de auditoría buenísimo y ese sistema de auditoría es un método avalado por acreditación nacional que perfectamente te permite establecer una lista, como una lista de chequeo. Ustedes escogen cosas para marcar, las marcan, revisan después de la limpieza y desinfección. Si la persona cumplió, pues chequean que efectivamente cumplió. Al final van a tener cumplimientos de 100, 90, 80, 70%. Y es barato. Un kit de estos vale como 180.000 pesos, más o menos. Eso es baratico. Eso no es caro y dura bastante. Entonces este es bueno. Vamos a hablar del carito, del que es muy bueno también, pero que es más costoso. La idea es hacer una mezcla de ambos. Este es el de bioluminiscencia o luminometría. ¿Cómo funciona la luminometría o la bioluminiscencia? Las luciérnagas tienen una enzima que se llama luciferin luciferasa. Resulta que esa enzima reacciona en presencia de ATP para producir luz. ¿Reacciona cuándo? Reacciona cuando hay carga orgánica, o sea, cuando esto está sucio. Y a usted lo que le importa en limpieza y desinfección es que esto esté limpio, no que no haya Cinetobacter baumannii. Por favor, no seamos tan papistas ni tan extremos en eso, que yo quiero mirar si hay baumannii. No, si eso está limpio, si no está limpio, no está limpio ya. No tiene usted que mirar qué le crece allí.
pero sí necesita saber si está limpio. Y si hay carga orgánica, independiente de que sean bacterias o no, allí va a haber ATP. Y la enzima va a reaccionar con ATP y va a generar una medición. Entonces yo tengo un hisopo, el hisopo yo demarco un área más o menos de 10 por 10 en el sitio donde la vaya a utilizar. Yo tengo que aleatorizar, obviamente, tengo que decir, voy a marcar una bomba de infusión, voy a marcar un escritorio, voy a marcar una pared, y yo con luminometría marco en el hisopo, quiebro la parte de arriba del hisopo, cae la enzima reacciona con el hisopo. Traten de no estornudar cuando tomen la muestra, eso es importante. Y una vez que lo coloco en el luminómetro, pues el luminómetro me marca las unidades relativas de luz. Miren el hisopo acá, marcado acá, 2.295 unidades relativas de luz. El rango va de 0 a 9.999. Cuando hicimos esto por primera vez en Imbanaco, cuando nos pasamos a la sede principal, cogimos una bomba de infusión. Adivinen cuántas unidades relativas de luz dio, de urgencias. Dio 9.999, no dio más porque el luminómetro no marcaba más, 9.999 unidades relativas de luz. Súper limpio. Me imagino que ya están empezando a pensar en sus equipos y dispositivos biomédicos y en qué les gustaría medir la luminometría, a ver qué tan limpia están, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿para qué le sirve a uno la luminometría? La luminometría sirve porque tú puedes utilizarla en lo que quieras. Puedes usarla en sanitarios, puedes usarla en lavamanos, puedes usarla en camas, puedes usarla en equipos y dispositivos biomédicos, en nocheros. Lo importante es que tú establezcas un método de medida y puedes usarla en dos tiempos. Puedes usarla justo después de que la gente termine de limpiar, o puedes usarla en condiciones normales para mirar el ambiente, qué tan cargado está. ¿Ya? Cualquiera de los dos. ¿Cuál es la ventaja? Que es un método cuantitativo que sí o sí te dice si eso está limpio. Entonces la operaria del aseo te puede decir que no, que eso sí está limpio, que yo sí lo limpié, y tú le dices, mire, 4.500 unidades relativas de luz. Está sucio, no hay nada que hacer. Entonces eso le permite a uno generar un indicador en unidades relativas de luz que te permite establecer planes de mejora de acuerdo a los hallazgos, para que uno empiece a aterrizarse y decir, venga, este tema definitivamente sí hay que mejorarlo. ¿Cómo arma uno la estrategia? Uno la puede hacer cualitativa o la puede hacer cuantitativa. Resulta que vimos que la cualitativa es más barata, la cuantitativa es más costosa, pero yo puedo decir, voy a hacer la cuantitativa, voy a medir 2 veces al año, por ejemplo. ¿Listo? No necesito gastar tanto dinero. Si usted tiene mucha platica, pues usted dice, yo voy a medir cada mes y miramos cómo. Claro, medir cada mes es un gasto importante, pero le permite a uno estar ahí al pie de todo el mundo para que limpien, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué tan grande vea usted el problema, usted lo hace, pero con registros, ¿no? Se hacen muestreos de superficies de alto toque, equipos y dispositivos biomédicos, los tiempos que les mencionaba, desinfección rutinaria versus ambiente hospitalario, y yo puedo establecer tendencias por responsables. Entonces, lo que hacemos en Imbanaco, este es el comportamiento del 2017, es que yo comparo el outsourcing con los colaboradores. ¿Quién está peor? Los colaboradores son los naranjas, los colaboradores. ¿Cómo está el outsourcing? Mejor. ¿Cómo ha sido la tendencia en el año? Ha mejorado, ha disminuido. Las primeras mediciones eran gigantescas, las segundas mediciones han mostrado una diferencia significativa. Para el outsourcing de 48% en la carga orgánica, para el Centro Médico Imbanaco de 38%. Los colaboradores son los más difíciles, porque son los que nunca lo han hecho. El outsourcing podía estarlo haciendo regular, bien o mal, pero lo estaba haciendo. En cambio, el colaborador jamás había mirado una bomba de infusión para limpiarla. Nunca un tensiómetro, un endoscopio. Entonces, en los colaboradores es en los que más debe trabajar uno.
Como conclusión de esta estrategia multimodal de los 3 componentes, higiene de manos, antisepsia y cuidado de la piel y limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, es importante tener en cuenta que son factores que contribuyen directamente a la prevención y el control de infecciones. Y para limpieza y desinfección, yo les digo personalmente, ese es el tema que más abandonado tenemos las instituciones hospitalarias. Uno se preocupa muchísimo de las infecciones por dispositivos invasivos, de la resistencia bacteriana, de todo este tema de infección de sitio operatorio. Y cuando le dicen, no, venga, revise cómo están limpiando la clínica, y dice, no, pero eso es de servicios generales, no, eso es del comité de infecciones también. Yo sé que tenemos más trabajo y esto es más trabajo del que tenemos, pero a esto, de verdad, no me mire mal, jefe, pero a esto de verdad hay que meterle la mano porque es un proceso que primero hemos dejado en manos de un tercero y a veces el tercero lleva años haciéndolo sin vigilancia. Los protocolos de limpieza y desinfección deben ser de la clínica, no del tercero. Y el tercero hace el protocolo que la clínica tenga. A veces por no entrar en ese tema, por desconocimiento, el tercero tiene sus propios productos. Empiecen a investigar todo ese tipo de cosas, que pueden ser productos que no tienen INVIMA, que uno no sabe cómo está el espectro, uno no sabe qué están comprando, entonces a veces eso puede pasar. Y con el lado de los colaboradores, pues es importante tener en cuenta que para los colaboradores es desarrollar toda esa cultura de que ellos realmente empiecen a utilizar los insumos para hacerle limpieza y desinfección a los equipos y dispositivos biomédicos. Bueno, a mí me gustaría que en aras de la mesa redonda y de la priorización que vamos a tener con las instituciones hospitalarias, ustedes me contaran un poco cómo es la experiencia de estos procesos en las clínicas, que habláramos un poco de cómo ha sido la experiencia de ustedes en este proceso en las clínicas, en limpieza y desinfección, en higiene de manos, por ejemplo, limpieza y desinfección de ambiente hospitalario, en antisepsia y cuidado de la piel. Entonces, pues los escucho. ¿Quién se apunta? ¿Quién es el primer voluntario o voluntaria? Que nos cuente.